Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube que también podéis seguir a través de otras redes sociales como por ejemplo X o LinkedIn, Twitch y también, bueno, en el futuro para los que no lo sigáis en directo a través del podcast de audio. Es un directo, como bien sabéis, que está apadrinado por la Universidad de las Hespérides, universidad de la que muchos formamos parte, entre ellos el invitado de hoy y yo mismo, y que es una universidad online, oficial dentro no solo de España, sino del conjunto de Europa. Al decir que es online significa que se puede uno inscribir desde cualquier parte del planeta y si completa sus estudios reglados obtendrá, como digo, ese título o esos títulos oficiales dentro de España y del espacio de educación superior europeo. Y es una universidad que hemos impulsado, pues un grupo bastante amplio de inversores y de académicos que compartimos pues algunas ideas comunes alrededor de la idea superior de libertad del individuo y de libertad dentro de la sociedad a través de relaciones adultas y consentidas. Y justamente, bueno, a partir de esos principios rectores, pues estructuramos muchos títulos, tanto de grado como de posgrado en esa universidad. Y hoy vamos a hablar sobre una temática incluida en alguno de esos títulos, como es la situación económica de España. Por ejemplo, esto es algo que se podría estudiar o en el grado de Economía de la Universidad de las Hespérides o también en el máster en Economía, título de posgrado, dentro de la Universidad de las Hespérides. Y como he dicho, el invitado de hoy, que está sobradamente cualificado para hablar sobre el asunto que nos convoca, si España es el nuevo motor económico de Europa, pues es profesor tanto del grado de Economía como del máster en Economía de la Universidad de las Hespérides. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Gracias. Gracias por tan bonita presentación y gracias por invitarme. Bueno, siempre es un placer tenerte por aquí. Dani está especializado en el área de macroeconomía. No solo imparte macroeconomía, pero desde luego es una de las partes que más le gustan y que más domina. Su último libro no es del todo de macroeconomía, es más bien de macroeconomía aplicado a la historia. Lo tenéis ahí detrás en su librería. Pero bueno, es profesor, como digo, tanto de grado en economía, también en el máster en economía y en el futuro muy cercano, como nos acaban de aprobar el doctorado oficial en economía, también será profesor en el doctorado de economía de la Universidad de las Hespérides, al que podéis acceder para completar vuestros estudios de doctorado, habiendo cursado previamente el máster en economía. Bueno, si queréis más información sobre la universidad, en el link que encontraréis en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado, pues tendréis acceso a los diversos títulos del área de economía de la universidad. Lo dicho, Dani, bienvenido al canal, es un gusto tenerte por aquí. Bueno, de entrada, ¿qué hay de cierto? Luego iremos a qué hay de no cierto, pero primero qué hay de cierto por ubicarnos y por, digamos, hacer el caso más favorable a la tesis de fondo que muchos sostienen. ¿Qué hay de cierto en que España está siendo ahora el motor económico de Europa o que la economía española va como un cohete mientras el resto de Europa está estancada, etcétera? ¿Hay datos objetivos que permiten desarrollar este argumento o es todo pura invención? No, algo hay. Cuando uno utiliza las cifras macroeconómicas, siempre se puede jugar un poquito con ellas para estirar narrativas. Y creo que esto es lo que está haciendo el gobierno de España, coger algunos datos que son ciertos, descontextualizarlos, quitarles el granito de verdad que tienen para avanzar una narrativa pues muy triunfalista. Ahora, ¿cuáles son esos datos que sí son bastante positivos? Pues claramente el PIB en el cómputo total está creciendo fuerte en España y de hecho está creciendo por encima de la Unión Europea y sobre todo si nos comparamos, que son los gráficos que enseñó el gobierno de España hace poquito, pues si nos comparamos con el resto de grandes países, ya no solamente con todos los países de la Unión Europea, sino sobre todo con los grandes países, por ejemplo, Alemania está estancada, Francia lo está pasando también muy mal, pues claramente España brilla. Entonces, dependiendo, eso es, qué indicador cojas y dependiendo también un poquito con quién te compares, pues parece que la economía española lo está haciendo muy bien. Hay otro
indicador también pues bastante importante, que sería el de la renta bruta, ¿no? Que es el que comentó. Esos son los gráficos, ¿no? Que sacaron, pues son los gráficos. Bueno, ahí sí, si lo vemos de entrada, ¿no? Pues España, en términos de PIB, está un 12-13% por encima, después de inflación, que a veces hay también gente que dice, no, pero es que la inflación ha subido más. No, esto ya es después de inflación. Está un 13% por encima que en el primer trimestre del año 2018 y vemos, no sé, que la Unión Europea no llega al 10%, que Italia y Francia pues estarán en torno al 6,5, 7, 7,5 y luego Alemania, que prácticamente está al mismo nivel que en 2018, ¿no? Entonces, claro, de las grandes economías europeas, esta parece que sea, España me refiero, la que va mejor. Sí, si pones por ahí el gráfico que tengo yo por ahí en una presentación que está por ahí, pues puedes ver el ranking de España en comparación. Ahí está, el ranking de España de crecimiento desde el año 2018. Si cogemos los 27 países de la Unión Europea y podemos poner el ranking de España. Si eso fuera un 1, pues España sería la que más crece. Y bueno, pues ahí tienes 2022, 23, 24, es el quinto. Está bastante bien y no hay ninguna de las grandes Españas, de las economías grandes, ninguna que esté por encima de nosotros. Por lo tanto, oye, pues sacar pecho, pues sinceramente, pues sí, se puede sacar algo de pecho. Si nos vamos un poquito para atrás, a lo mejor no tanto, porque, bueno, fijaros ahí, el año 2020, el 27, el último, el año 2019, el 21, por ahí abajo también, el 2018, claro, y si cogemos todo el cómputo, 18-24, la 17, bueno, tampoco es para sacar tanto pecho si cogemos el cómputo 18-24. Ahora bien, si es cierto que como pesan tanto, cuando cogemos el cómputo global de la economía europea, como pesan tanto Alemania, por ejemplo, Francia, y lo han hecho peor que nosotros, es verdad que España lo hace mejor que el promedio. Bueno, esto es un poco de dónde te puedes agarrar también para decir que esto funciona muy bien. Perdona, o sea, decías, bueno, se puede sacar un poco de pecho. Bueno, políticamente yo creo que tiene sentido que intenten como inflar mucho este resultado, porque todo político, no solo los del PSOE, cualquier dato bueno al que puedan agarrarse efectivamente, lo van a magnificar. Y si estamos hablando de un dato que suele ser, luego veremos en qué circunstancias este puede serlo, pero que suele ser muy importante, incluso para algunos el más importante, como es el dato de crecimiento de PIB, pues si España lo está haciendo relativamente tan bien, es lógico que saquen mucho pecho y que lo divulguen a los cuatro vientos, y hasta cierto punto diría que es legítimo políticamente hacerlo. El problema es que los demás no tengamos un pensamiento crítico que vaya un poquito más allá del discurso político, ¿no? Sí, bueno, pues, pero vamos, que podemos ahondar muy rápido y o sea, de forma bastante rápida en detallitos aquí con gráficas que nos van a mostrar una imagen un poquito diferente. No digo radicalmente diferente, pero desde luego un poquito diferente. Hay algún otro indicador, por ejemplo, pues crecimiento de la población. Oye, pues el crecimiento de la población en España está siendo muy fuerte, ha sido muy fuerte principalmente por temas de migración. Y ahí lo pones ahora en la pantalla con las gráficas que hemos hecho en el centro Ruth Richardson, también de la Universidad de las Hespérides, y ahí podemos ver que, bueno, que sí, que España crece por encima pues tanto de la Unión Europea, 27 países, como de la eurozona. Ampliamente por encima, pero claro, si tenemos en cuenta que a lo mejor los datos de PIB en absoluto pueden estar algo sesgados, si tenemos en cuenta que quizá un indicador más fehaciente de lo bien o mal que va a una economía sería el indicador per cápita por cada persona, pues en ese sentido ya España no lo hace tan bien. Como su población crece mucho, cuando dividimos un PIB que crece mucho entre una población que también crece mucho, el PIB per cápita pues tampoco es que lo haga, bueno, la verdad que 3,1% en tantos años no es nada, pero bueno, sobre todo comparativamente con nuestros países del entorno, claramente lo hacemos peor. La Unión Europea de los 27 países, pues un 4,8%, fijaros ahí, y pues la eurozona un 3,5%, por encima de España, no increíblemente por encima, pero desde luego también por encima de España. Por lo tanto, claro, una vez que tenemos en cuenta... Vamos a detenernos un momento aquí, porque creo que hay varias cosas que comentar, pero antes, ya que lo has mencionado, dinos muy brevemente qué es el Centro de Investigación Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides. Sí, porque yo lo suelto y... Es un informe del Centro Ruth Richardson, pero ¿eso qué es? ¿Y quién fue Ruth Richardson y por qué le hemos puesto un nombre a un centro de investigación? Bueno, es un centro de análisis de políticas públicas, evidentemente enfocadas en el área económica o macroeconómica, y pues lo que hacemos son análisis de este tipo, como el que estamos viendo ahora, gráficas así para ilustrar, pues por ejemplo, cosas como si va bien la economía española, si no, o por ejemplo, si el turismo está causando el crecimiento de precios, pues típica cosa que se hace en política pública, pues un análisis informado con datos, pues todo lo que hacemos en el centro. Bueno, Ruth Richardson era pues una neozelandesa que hizo
pues hizo de Nueva Zelanda de un país de segunda a un país de primera, una reformadora pues con unas ideas muy tendentes a pues, las que podemos tener tú y yo también, Juan, que serían muy tendentes hacia el libre mercado, porque el libre mercado funcionaría en una economía y porque las políticas públicas, inteligentes siempre, pero con un matiz de libre mercado, tienden a funcionar mejor que las políticas intervencionistas. Vale, y ahora ya aclarado esto, vamos por partes. Has dicho, bueno, la población ha crecido mucho en España y eso lleva a que el PIB per cápita, ¿no? Como si el PIB per cápita es PIB dividido entre población, claro, si incrementamos el denominador, pues el PIB per cápita se diluye entre mayor número de gente y por tanto no lo está haciendo tan bien. Pero esto hay algunas personas que lo interpretan como diciendo, bueno, el PIB o el crecimiento del PIB es una variable más o menos independiente de la población. Entonces, claro, si hay más gente, dividimos población por más gente y es normal que el PIB per cápita crezca menos que en otras economías donde la población crece menos. O al revés, ¿no? Hay economías como en Italia, que no está aquí en esta tabla, pero que también se puede consultar claramente, donde la población ha caído. Entonces, claro, si miramos la renta per cápita de Italia, la renta per cápita crece mucho y algunos dicen, claro, crece mucho porque la población ha caído. Pero ¿realmente el PIB es independiente de la población o cómo una mayor población puede influir en un mayor PIB? Bueno, la población, al menos la población en edad de trabajar, es un factor productivo. Por lo tanto, claro que influye en el PIB. Si hay más gente en edad de trabajar que además, pues bueno, que encuentra fehacientemente un trabajo, pues evidentemente influye en el PIB. Hay gente que te puede decir también, con la narrativa pues, del gobierno, bueno, pero es que, claro, en ese caso significa que estamos creando los trabajos. Pero claro, es que no entender que en general la población debe trabajar un poco por ley de SEI, que son de las cosas que enseñamos también en la universidad, pues tú eres una unidad de producción, un factor productivo como población, pero también eres un factor de consumo o de inversión. Es decir, por un lado o por otro, pues generas actividad económica, pero por otro lado también detraes del resto o consumes o generas una actividad o generas una demanda en el mercado, ya sea una demanda de bienes de capital por inversión o ya sea una demanda de bienes de consumo por puramente consumo. Entonces, claro que no son independientes. La población impacta en el PIB de estas dos formas. Por un lado, consumo o impacto sobre el consumo y por otro lado, pues por factor productivo. Incrementan los factores productivos, es normal que crezca el PIB. Entonces, bueno, eso sería un poco la explicación a grandes rasgos. Esto es como si dijéramos, bueno, yo suelo utilizar un ejemplo para que se entienda sencillamente, ¿no? Si mañana España se anexiona a Portugal, el PIB de la Neoespaña pues habrá crecido mucho. Ahora, ¿eso significa que la economía española o portuguesa se han vuelto más ricas? No, simplemente estamos metiendo más gente produciendo cosas dentro de la unidad estadística y, por tanto, esa unidad estadística es mayor, ¿no? O si España volviera a tener colonias, pues obviamente el PIB de la España, bueno, colonias, no me quiero meter ahora aquí en debates históricos, pero bueno, si España vuelve a tener territorios transatlánticos, obviamente el PIB de esa gran España pues será mayor. Pero eso significa que... O si se independiza Cataluña. O si se independiza Cataluña, el PIB de España será menor. Eso significa que la parte de España sin Cataluña se ha vuelto más pobre, que la gente vive peor. No necesariamente. Ahí habría una serie de también efectos adicionales que habría que considerar, pero solo por el hecho de separar o juntar unidades estadísticas no tienes, o sea, el efecto agregado obviamente lo tienes, pero el efecto per cápita no impacta, ¿no? Sí, bueno, sí, efectivamente, o sea, esa es un poco la idea general. La idea general es bastante sencilla. Simple y llanamente, pues para analizar si la economía para analizar si la gente tiene razón o no tiene razón en esa especie de sentimiento generalizado de escasez que existe en España, pues no nos vale el PIB total. Esa es un poco la idea general, es una idea, tampoco es muy complicada, no hace falta acabar un máster en economía para entender esta idea, que es relativamente sencilla. Ahora vamos a tocar algunos otros temas que quizás son un poco más, tienen un poquito más de enjundia, pero que tampoco son increíblemente complicados. Pero la idea base es que ya se nos acaba de escapar más de la mitad de los vítores triunfalistas que se autojalea el gobierno, se nos acaban de escapar, se nos acaban de ir de las manos. Parte del crecimiento, pues resulta que es crecimiento por simplemente un efecto poblacional y el PIB per cápita como tal, pues no se ve o se ve mucho menos. Ahora, después de que se vea mucho menos en el PIB per cápita, podemos también desagregar el PIB per cápita
y ver cuáles son los elementos, igual que uno desagrega el PIB total, puedes agregar el per cápita y ver cuáles son los elementos que están creciendo y no están creciendo para ver si es justificada todas estas cosas, estas estadísticas que a veces salen del propio CIS, que también es parte del gobierno, o incluso de consultoras independientes, donde la gente dice: estoy preocupado por la crisis económica, estoy preocupado por la vivienda. Ser un país que funciona tan bien y que tiene, supuestamente también, como nos dice el gobierno, y que tiene tanta, tan boyante económicamente, no debería estar la gente diciendo que sus primeras preocupaciones son la crisis económica. ¿Qué crisis si vivimos en bonanza? Entonces, a partir de ahí, pues podemos desagregar, como digo, el PIB per cápita. Y esta es la siguiente gráfica que estamos preparando aquí. Esto es un informe que todavía no ha salido, que vamos a publicar en las siguientes semanas. Pero aquí podemos... ¿Perdón? Que está bien tener la exclusiva, digo. Sí, bueno, aquí en tu canal la exclusiva, Juan, ya ves. Entonces, bueno, tenemos aquí, como digo, desagregado el PIB, el crecimiento del PIB de España, de la Unión Europea y de la Eurozona. Si no coinciden exactamente, son por a veces discrepancias estadísticas mínimas o por redondeos. Bueno, tenemos ahí el consumo privado. Y es que, claro, esto es lo que la gente siente. El consumo privado per cápita, no total, que este es el que nos dice a veces el gobierno, no el total, el per cápita, consumo privado per cápita en España entre 2019 y el 2024, 5 añitos, ha retrocedido. No digo que Europa esté muy boyante tampoco, pero bueno, por lo menos en Europa, pues en la Unión Europea de los 27, creciendo en el 1,6%. Esto no es anual, esto es comparación 2019 contra 2024. O sea, que, perdona, por aclararlo, que en 2024 el español promedio consumía privadamente menos que en 2019. Eso es. Ahora vamos exactamente a la definición de consumo público, que también es complicadita, pero sí, en términos puramente privados, consumimos menos que antes. El ciudadano de la Unión Europea promedio consume más, tampoco una barbaridad, pero consume más, y el de la eurozona también consume más, igual, una cosa casi irrisoria, un 1%, no es nada para 5 años, pero por lo menos todavía consume más. El ciudadano de España, no. Y como el ciudadano de España no, y le dicen que su economía es la mejor de Europa, pues algo choca. Y aquí podemos encontrar ya lo que empieza a chocar clarísimamente cuando van a comprar cosas. Pues resulta que sí, gastarán más que antes en términos nominales, pero en términos reales no lo hacen. De hecho, gastan menos. Entonces, ahora se puede ver que o bien la narrativa del gobierno es completamente sesgada, o bien, desde luego, sí tienen los ciudadanos una queja legítima que poner contra las autoridades. Tú me dirías que todo funciona muy bien, pero yo no lo siento en mi bolsillo porque además tengo menos capacidad de consumo que antes. Dos cosas en esto que estás mencionando. La primera es, claro, ha aumentado mucho la población en gran medida por población inmigrante, entrada de nuevos inmigrantes. Claro, cuando decimos que en términos per cápita se consume menos, eso sigue siendo un promedio. Dicho de otra manera, eso puede significar que haya inmigrantes que a lo mejor entre 2019 y 2024 hayan entrado al país y durante esos años hayan mejorado su posición y luego haya españoles que durante esos años la hayan empeorado y por tanto consuman mucho menos que ese menos 0,2%, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, el grueso de la creación de empleo, no sé si tenéis también ese dato por ahí, ¿no? Pero el grueso de la creación de empleo durante los últimos años ha sido de población inmigrante. No es que los españoles estén encontrando mucho más empleo que antes, no es que se hayan creado 2 millones de puestos de trabajo para españoles que antes estaban desempleados, sino que, sobre todo, o bueno, una parte muy sustancial, es de empleo inmigrante. Entonces, claro, esos inmigrantes sí que habrán aumentado el consumo, pero a lo mejor el español que estaba desempleado o subempleado no lo ha aumentado y lo ha reducido más que ese 0,2%. Entonces, ahí hay una queja aún más legítima, digamos. Sí, bueno, aparte que está generando mucho problema también en términos ciertos tipos de migración, no toda la migración, pero está generando problemas de inseguridad ciudadana ya cada vez más patentes. Y, bueno, claro, pero bueno, claro. Yo hablo de lo que... Pero económicamente también, sí, ¿no? económicamente. Luego, por supuesto, podemos hablar de otros temas más sociales, si lo queremos, o más de seguridad ciudadana, pero económicamente lo que me refiero es que esa media incluso puede ser engañosa porque no es Totalmente. que el español promedio de 2019
consuma un 0,2% menos que el español promedio de 2024. A lo mejor el español, no lo sé, no tengo el dato, pero podría darse el caso de que el español promedio de 2024 consuma aún menos que ese 0,2% con respecto a 2019. Y totalmente, y otro tipo de redistribución muy parecida a la que tú estás comentando, pero entre población joven y población más mayor, que no sé si queremos hablar ahora de eso también, porque luego hablaremos, también es otro jaleo bastante importante, pero claro, durante todos estos años, sobre todo los últimos 2, 3, 4 años, los alquileres pues se han disparado con razón probablemente, pero en cualquier caso se han disparado. Hay una restricción muy fuerte en el mercado de la vivienda y esto está generando también ganadores y perdedores en capacidad de consumo. Por lo tanto, ese menos 0,2% quizá está escondiendo todavía cosas como que trabajadores jóvenes españoles, ya fíjate, estamos hablando ya, yendo al detallito, trabajadores jóvenes españoles o incluso cualquier persona que esté trabajando española, pues lo esté pasando muy, muy mal. Es decir, esté viendo como partes de su ingreso constantemente están siendo utilizadas para vivienda o para alimentación, mientras que pues, el consumo discrecional, que esta gráfica no la tengo aquí, pero también la vamos a sacar y la tengo escondida en algún lugar, el consumo discrecional haya caído. Es decir, el consumo que no sea explícitamente para temas básicos haya caído, ya no el 0,2%, haya caído más en algunos grupos poblacionales. Por lo tanto, claro, aquí el malestar es todavía mayor de lo que el menos 0,2% nos haría en un primer momento pues prever o estimar, ¿no? Pues que se quejan tanto si consumen lo mismo que hace 5 años. No, consumen menos. Y la otra pregunta que te quería hacer es, bueno, vemos que el consumo público ha crecido, bueno, tampoco diré extraordinariamente, pero desde luego es la partida que más crece en términos per cápita de las que componen el gasto agregado, que va al PIB. Y uno podría decir, bueno, vale, el consumo privado cae, pero a cambio recibimos más servicios públicos, que en última instancia es lo que refleja ese mayor consumo público, ¿no? Que los servicios que proporciona el Estado a la sociedad, la producción estatal para la sociedad se ha incrementado. Sin embargo, si puedes, explícanos también cómo se contabiliza o cómo se mide el valor que dentro de estos agregados macroeconómicos de contabilidad nacional que genera el sector público, ¿no? Porque, claro, en principio, si un precio sube de algo, podemos decir que se ha vuelto más relativamente escaso o que tiene más prestaciones y por tanto es más valioso, pero el hecho de que el consumo público suba, ¿eso implica necesariamente que la calidad y disponibilidad de servicios públicos que recibe la sociedad ha mejorado? No, para nada, para nada. Podría ser, pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque, bueno, como se calcula el consumo privado es bastante fácil, es pues precios, cantidad y pues ahí se va el consumo privado. Precios, evidentemente, estos están en términos reales para que no haya el efecto inflación y ya está. Pero en el consumo público tenemos más problemitas. El consumo público, a veces, parte de ese consumo público sí puede tener algo de precio, nunca un precio de mercado, si no, de hecho, no va a consumo público, pero hay una parte que, por ejemplo, yo que sé, voy a un polideportivo y alquilo una pista de tenis. Pues esa parte que alquilo de pista de tenis curiosamente esa parte se va a consumo privado y todo lo demás, todo lo que esté subvencionado por el Estado es consumo público. Ahora, ¿cómo calculamos el consumo público? No hay precios. Como no hay precios, ¿cómo lo hacemos? A los factores de producción, es decir, ¿cuánto cuesta proveerlo? Por lo tanto, si por ejemplo lo que tenemos son subidas salariales de los que por cierto es la mayor partida dentro del consumo público, si tenemos subidas salariales de los funcionarios, pues la subida salarial del funcionario repercuta o no repercuta, eso ya serán cosas de detalle y en cada caso, en cada circunstancia concreta, pero si suben los costes por salarios, si simplemente le pagamos más a los trabajadores públicos y no dan un mejor servicio, a pesar de eso, el consumo público sube. Esto es lo interesante, entender esto, porque claro, o sea, una parte, ya te digo, más de la mitad o la mitad aproximadamente de este consumo público es salario de empleados. Y ese salario de empleados pues podría simplemente pues, recoger presiones sindicales y poco más. Y bueno, pues no necesariamente es que te estén dando un mejor servicio. Y claro, no lo sabemos. Lo que sabemos es simple y llanamente que el Estado se gasta más en regalar los bienes y servicios a los ciudadanos. No que necesariamente les dé más bienes y servicios. Por lo tanto, cuidado que cuando también analizamos este indicador de consumo público decimos, bueno, pero por lo menos algo se llevarán los ciudadanos. Bueno, podría ser, pero también podría ser lo contrario.
Entonces, ahí cuidado. Y encima, curiosamente, es la partida que, como dices, más crece, que tampoco es, una vez más, como estabas diciendo, tampoco es que crezca exageradamente, pero claro, cuando uno compara con el resto de partidas, pues evidentemente es la que más sobresale, pero no solamente sobresale, sino es que es la que sobresale en comparación con el resto de Europa. En el resto de Europa también crecemos, por desgracia, de la misma manera que España, pero con mucho más exagerado. Es decir, las mismas dinámicas españolas se dan en Europa, pero nosotros las exacerbamos mucho más. Entonces, pues restringimos consumo privado, el consumo de mercado, el consumo que realmente sabemos o podemos aproximar que da más y mejores satisfacciones, utilidad, hablamos los economistas, a los ciudadanos, o el consumo público, que podemos intuir que es el que más satisfacciones da a los que proveen el servicio y no necesariamente a los que lo reciben. Y luego el resto de indicadores que tenemos ahí, el de inversión, la verdad que bueno, uno es más optimista con España en comparación con el resto de Europa, pero igualmente, pues oye, la inversión per cápita clarísimamente pues se te está cayendo. Esto es hipotecar el futuro, pues no vamos a... O sea, en términos de inversión estás invirtiendo menos que hace 5 o 6 años, 19, que hace pues 5 años. Preguntan aquí algo que también tiene su sentido, ¿no? Y es qué porcentaje de ese 2,6% puede deberse a los fondos Next Generation y qué porcentaje a aumento presupuestario propio. Si se me permite complementar la pregunta, claro, es difícil estimar cuál ha sido el impacto de los fondos Next Generation sobre nuestro crecimiento económico, pero si se da la circunstancia de que aquellos países que han recibido más fondos, que son los del sur de Europa, son ahora mismo los que lo están haciendo relativamente mejor. Italia, en términos de PIB per cápita, lo está haciendo muy bien, bastante mejor que España, pero es que Grecia y Portugal lo están haciendo incluso mejor, ¿no? Claro, Grecia y Portugal se nos dice que no son representativos porque son países pequeños y por tanto, vale, pero vaya casualidad que países que están en unas circunstancias similares a España, aunque tengan gobiernos muy distintos o bastante distintos a los que tiene España, están logrando resultados similares o mejores a los de España y todos ellos además han sido regados por fondos Next Generation. O sea que algo sí puede haber influido, claro. Sí, bueno, el análisis no lo he hecho, la pincelada general ya la has dado tú mucho mejor de lo que puedo hacer yo, así que exactamente el porcentaje que eso ha sido de fondos Next Generation, la verdad que no lo sé. Pero bueno, el impacto sobre el PIB es clarísimo. Si tú gastas más, y además gastas más con dinero prestado, pues eso a corto plazo infla el PIB. El problema es, esto ya es un problema no de índole macroeconómica, sino microeconómica, cómo lo inflas y si luego cuando dejan de llegar esos fondos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las estructuras económicas que has creado al calor de pues, un gasto público que no es sostenible? Entonces, desde ese punto de vista, pues cuidado con los fondos Next Generation que pueden tener una resaca complicadita. Bien, entonces, al final, hasta 2024, porque si nos da tiempo luego, también podemos comentar que el crecimiento que estamos experimentando en 2025 ya está algo más equilibrado, ya está aumentando la inversión privada, no sé si en términos per cápita, pero al menos en términos agregados sí que está habiendo un repunte de la inversión privada, sí que está habiendo un repunte del consumo privado y se depende menos del consumo público, pero al menos hasta el año 2024, que es pues el cierre anual que tenemos hasta la fecha. Hombre, si uno ve estos resultados, muy, muy extraordinarios no son, ¿no? No. Aquí lo tenemos desagregado por partidas, ¿no? Es decir, la mitad, más de la mitad del crecimiento económico de ese lustro es simplemente aumento poblacional o se ha ido en aumento poblacional y prácticamente todo lo demás ya es consumo público. Entonces, crecimiento de la actividad privada per cápita no hay. No, o sea, pues el que ves ahí, el sector exterior que tira algo de ahí. Claro, pero si restas el consumo privado y la inversión privada, te queda un 0,2% de expansión del sector privado, del gasto privado per cápita, digámoslo así. Sí, eso es. Y como digo, pues solamente el sector exterior tira algo del carro y el que tira específicamente es en la parte de servicios, que eso es el turismo. Si quitas el turismo de aquí, se vuelve, lo tengo que ver bien porque no lo he desagregado, pero estoy casi seguro que se queda netamente negativo. Si quieres ya, también por cerrar un poco la parte esta de diapositivas, tengo también aquí otra preparada para
oye, pues hay que atizarle al gobierno cuando hay que atizarle, y también hay que decir que, oye, que llevamos más tiempo que este gobierno con problemas, ¿eh? O sea, Sí, que no es culpa suya específicamente, claro. No, a ver, es culpa suya seguir ahondando en un sistema económico que ya está destruido, una redistribución brutal por toda la economía y un sistema económico ya decrépito. Pues decir, yo redoblo la apuesta. Bueno, no, tampoco le quitemos peso a lo que está haciendo el gobierno actual, pero que el sistema económico está roto desde el año 2007, está roto. Y esto, pues, son el consumo que hemos visto antes, sería el consumo, lo he puesto por habitante, del gobierno, de los hogares, tenía que ver, bueno, el privado, lo que hemos hablado antes de privado y público, lo hubiera puesto en términos de privado y público, bueno, está ahí. Bueno, está ahí en la privado, ¿no? El gráfico. ¿El qué? Al menos en el título, a ver, como esto es un informe todavía provisional, a lo mejor hay fallos en los títulos, pero en el título de arriba pone consumo privado en España. Sí, bueno, es el titular casi, ¿no? El consumo privado en España está en el mismo nivel que el año 2005. Pero luego refleja solo el consumo público y privado por habitante, ¿no? Eso es, o sea, al final el consumo privado está al mismo nivel que hace dos décadas, o sea, son 2 décadas perdidas, es un desastre como país, o sea, quiero decir que, y bueno, el PSOE pues tendrá mucha culpa, ¿no? Pero no toda la culpa. Bueno, aquí acaban de meter en la cárcel a Montoro y nos hemos alegrado unos cuantos, porque también tiene culpa de esto, efectivamente. Y luego, por otro lado, vemos la otra parte, ¿no? El consumo privado que decíamos antes, que está estancado, y el consumo público que está en máximos históricos. Entonces, bueno, pues esta es la fotografía de un país fracasado. Esta es la fotografía de un país que no avanza, de un país estancado desde hace 2 décadas y de un país que afronta retos muy complicados. Una pregunta que no es de economía, esta sería más propia de las que le haría a Bastos, pero que también tiene su interés, ¿no? Porque, claro, al final estamos aquí echándole la culpa, decías, no, el PSOE no es el único responsable, pero sí es responsable de haber profundizado en un modelo económico que no da más de sí, etcétera. Pero bueno, la pregunta es, claro, políticamente, tú imagínate que llegas al poder y que sin tocar demasiado o incluso alimentando a tus redes, bueno, no sé si clientelares, ideológicas, como lo queramos llamar, dándoles algunas medidas de las que ellos apoyan, como la subida del salario mínimo, vinculación de las pensiones al IPC, etcétera. Haciendo eso, consigues que la economía no se frene significativamente y que en agregado siga creciendo. Entonces, en términos per cápita, a lo mejor la cosa no mejora, pero en términos agregados dices, oye, aquí la economía está creciendo al 3%, muy por encima de Europa, yo no he tocado prácticamente nada de lo fundamental y lo que he tocado no ha roto ese ritmo de crecimiento. Claro, tu incentivo político a ir en contra de eso, a enemistarte con tus bases y a ponerte a hacer reformas que a lo mejor a corto plazo sí rompen esa dinámica de crecimiento agregada, ¿cuál es realmente? Ya. A ver, que Juan, si tú quieres que yo hable mal de la democracia, yo hablo mal de la democracia. No, de la democracia no. Simplemente de la democracia española. Que al final el incentivo político de Pedro Sánchez yo creo que es a hacer lo que ha hecho, ¿no? Porque, claro, otra cosa sería que esto estuviese en una recesión del PIB profundísima. Entonces ahí pues ya no sabes muy bien qué hacer, porque si haces las reformas que tocan, te echan y si no las haces, también. Pero claro, si la economía te crece al 3% anual, aunque la calidad de vida de la gente no mejore, y tú puedes alimentar a los que te van a votar, que son pensionistas, algunos trabajadores, etcétera, pues no sé, políticamente parece que todo eso se sostiene, económicamente puedes vestirlo como que la economía va bien y ¿para qué desviarte de ese rumbo? Sí, a ver, sí, el único problema es el cortoplacismo, por eso hablaba de lo de la democracia, el cortoplacismo de los 4 años. Si yo dejo aquí un problema y realmente ya tengo bastante claro, además, que no me voy a reelegir otra vez, porque pues, no parece que los números y los problemas de corrupción me vayan a permitirlo, pues dejo un agujero al siguiente que se muera. Pero claro, eso no es, desde el punto de vista de la política pública, que en principio esperarías pues que tuviera en cuenta los próximos quizá 10, 15, 20, 30 años, pues ahí es que es donde entramos nosotros, pues hay que criticarlo con toda la fuerza del mundo. Luego ya los incentivos políticos son los que son y pues bueno, pues a lo mejor para mantenerte en el poder o todo el tiempo que ha estado en el poder y para hacer todas las barrabasadas que ha hecho, pues oye, pues demasiado bien ha salido la economía española que no está en una recesión brutal. Pero claro, es que las recesiones,
lo importante no es ver si estás creciendo ahora o cayendo el crecimiento, porque eso, pues una economía tan globalizada como la que tenemos en el siglo XXI, a pesar de que estemos empezando a desglobalizarnos, pues eso va a depender sobre todo de factores externos, no de tus propios factores. Lo que va a marcar tu rendimiento económico va a ser como cuando venga un golpe de viento en contra, cuando vengan problemillas, cómo los capeas, cómo los toreas esos problemas. Y yo creo que con todo lo que, pues con todo lo que se ha hecho todos estos años, vamos a tener muchísimos problemas en el futuro y en el momento que vengan mal dadas, pues nos caeremos, pues veremos que el rey Sánchez estaba desnudo, que la economía española estaba desnuda. Pero si me permites, yo creo que son dos temas distintos, ¿no? Uno es cuán resiliente es la economía española o el modelo de crecimiento o el modelo de financiación español frente a shocks que puedan ser externos y muy perturbadores de nuestro modelo económico, que ese es un problema que no es exclusivo de España. De hecho, antes hemos visto cómo Alemania lleva estancada desde 2017-2018. ¿Por qué? Pues porque ha sufrido un shock externo contra su modelo económico, en parte también interno, pero externo en buena medida también. Y claro, eso es un golpe muy duro de digerir. Pero es que por las cifras que has mostrado, y salvo que cambien las dinámicas, que a lo mejor cambian de cara a futuro, aunque es complicado, pero por las cifras que has mostrado es, aun cuando no haya ningún golpe externo que nos eche abajo, la mejoría sostenida en la calidad de vida que podemos esperar de este modelo de crecimiento económico que usa cada vez más trabajadores, pero que no exprime en mayor medida la productividad de cada trabajador, no vuelve a cada trabajador más productivo, no es para echar cohetes. Que en 5 años el consumo per cápita haya caído, vale, que ha habido un COVID de por medio, etcétera, pero con un nivel de PIB per cápita superior, que estés con un consumo per cápita más bajo y con una inversión per cápita más baja, creo que lo que te muestra es pues un modelo que no da mucho de sí y además que no es de 5 años, es que ya lleva 20 o 25 años con unas dinámicas muy similares, que es verdad que luego te enfrentas a crisis económica, COVID, etcétera, pero es que también la capacidad de salir más o menos reforzado, más o menos rápido de esas crisis está vinculado a tu modelo de crecimiento, claro. Sí, bueno, esto es un tema que todavía no hemos sacado, pero que vamos a sacar también. Es otro informe completamente diferente, que es uno sobre productividad. En realidad, si vemos productividad laboral al menos, aunque hay detallitos, tú pusiste en un artículo hace poco en El Confidencial bastante interesante, el modelo económico realmente lleva roto más años incluso. O sea, puedes establecer el momento donde ya la productividad deja de crecer o casi deja de crecer o apenas crece en el año 85. En el año 85, que curiosamente es cuando se sale de la crisis de reconversión industrial, desde ese momento la productividad laboral no crece. Entonces, desde ese momento tenemos algo que no funciona nada bien en la economía española y durante mucho tiempo el boom puramente demográfico, el bono demográfico que llaman algunos, pues el bono demográfico encubrió los problemas económicos de España. Simple y llanamente un poco lo que hablábamos antes. Teníamos un montón de trabajadores nuevos entrando gente joven entrando a la fuerza laboral, generando mujeres incorporándose al mercado laboral. Incorporándose al mercado laboral y esos jóvenes no tenían hijos y no tenían pocos hijos, entonces la tasa de dependencia, tanto por arriba como por abajo, una generación, la generación de baby boomers muy, muy, muy numerosa, ni por arriba ni por abajo sus padres eran relativamente pocos y sus hijos relativamente pocos, tienes una proporción de población en edad de trabajar brutal. Eso significa pues, que el PIB per cápita incrementa por cabeza, las cabezas no importa si son de las que no trabajan o las que sí trabajan, pero a la hora de introducir factores productivos en la economía sí importan que estén en edad de trabajar. Por lo tanto, tuvimos booms económicos, por ejemplo, en los años 90, pues que no eran tampoco sostenibles en el tiempo. Simple y llanamente eran sostenibles porque teníamos una curiosidad demográfica en un momento determinado que ya esa curiosidad demográfica se está acabando o estamos empezando a sufrir las consecuencias de no haber hecho nada económicamente relevante para cambiar la estructura económica de España durante los últimos 40 años. Vamos. Aunque eso es un tema has dicho, para un futuro informe, si uno mira el porcentaje de inversión agregada sobre el PIB hasta el año 2007 de España, eran tasas de inversión sobre PIB prácticamente chinas. Es decir, estábamos invirtiendo 28, 29, 30% del PIB, que eso
durante varios años y además financiado con crédito exterior, te permite transformar y capitalizar enormemente a un país, porque al final todo eso pueden ser importaciones de bienes de capital extranjeros o importación de bienes de consumo extranjeros, porque dentro estás produciendo los bienes de capital, ¿no? Entonces, no es tampoco que España no haya tenido facilidades internas o externas para cambiar radicalmente su modelo productivo y volverse mucho más productivo. Es que las facilidades, las oportunidades que hemos tenido las hemos dilapidado estrepitosamente y a lo mejor eso sí está vinculado, no lo sé, ahí ya es más especulativo, pero con el marco institucional que tenemos que tiende a parasitar y a distorsionar y a dilapidar pues cualquier oportunidad de enriquecimiento económico que se genere. No tengo mucho más que añadir a eso último. Sí, efectivamente. O sea, al final es un tema institucional. Es un tema de cómo de fácil es hacer negocios en España, pues a quién tengo que acercarme para hacer negocios en España y qué tipo de negocios prosperan en España y cuáles no prosperan. Qué tipo de regulaciones metemos en el mercado y todo eso. Pero bueno, y España como submundo dentro de Europa, que tampoco es inocente nadie dentro de Europa, pero quizá nosotros una vez más, igual que lo ha hecho Sánchez, estamos profundizando en un modelo económico pues completamente caduco y no de ahora, como digo, desde hace décadas. Entonces, bueno, sí, completamente de acuerdo contigo, Juan. Entonces, bueno, así por quizá pues recapitular al menos la parte puramente de pues económica que veíamos aquí de los últimos años. Pues efectivamente creo que la narrativa triunfalista del gobierno es bastante sesgada. Nos están contando unos datos que son ciertos, evidentemente, no pueden mentir directamente en el dato, pero nos están escondiendo los datos que nos permitirían hacernos un poco mejor a la idea de cómo está el ciudadano promedio español. Y esos datos, que son en parte los que tenemos aquí en pantalla y unos que hemos enseñado antes, muestran un panorama bastante feo y una queja ciudadana completamente legítima. Uh-huh. Entonces, por resumir, ¿no? Y para para ubicarnos. El PIB crece, el PIB en agregado está creciendo a tasas por encima de la media europea y a uno de los ritmos más altos individualmente del resto de Europa, pero en términos per cápita, nuestro resultado es más bien mediocre y cuando desagregamos los motores de ese crecimiento del PIB per cápita, vemos que es fundamentalmente impulso estatal, financiado, aunque bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero financiado con endeudamiento o con transferencias europeas sobre todo, o dicho de otra manera, si hubiese que haber financiado ese incremento del gasto, del consumo público con impuestos, probablemente la merma del consumo privado y de la inversión privada aún habría sido mayor, ¿no? Por tanto, en cierto modo es un crecimiento de prestado o ayudado o auxiliado por ahorradores y por gobiernos extranjeros. Y bueno, a partir de ahora pues se abre una ventana de, bueno, no sé si de cambio o de perpetuación de este modelo. Lo digo porque, como te decía, si miramos los datos de 2025 parece que son algo mejor, pero ¿tú crees que es sostenible esa mejoría en el tiempo o este modelo de crecimiento basado en importación de trabajadores, inmigrantes muchas veces no demasiado cualificados y consumo público, aumento del consumo público financiado con deuda o con transferencias exteriores, tiene mucho recorrido? Porque luego sí que hay ciertas ventajas que a lo mejor se pueden mencionar, ¿no? El mercado laboral se ha vuelto mucho más flexible y eso explica también por qué hemos podido incorporar a 2 millones de nuevos trabajadores, incluso aunque sean inmigrantes escasamente cualificados, al mercado laboral, que eso no siempre se consigue. Canadá, por ejemplo, en los últimos años ha importado a mucha población extranjera y no ha sido capaz de aumentar su PIB, ya no su PIB per cápita, sino su PIB. Y luego sí que es verdad que estamos teniendo en parte un proceso de abaratamiento energético, que eso también contribuye a mejorar ciertas bases de competitividad. Lo que pasa es que eso también lo habéis tratado en algún informe, que es un abaratamiento de aquella manera, ¿no? Bueno, un abaratamiento que ya se ha desabaratado. O sea, que se está dando la vuelta porque pues sabíamos
Más o menos sabíamos ya que la solar es muy barata, pero es muy barata y genera ciertas inestabilidades en la red eléctrica, y al generar inestabilidades en la red eléctrica tienes que pagar para que consumas un montón de gas, que ya lo estamos haciendo para que subsane las inestabilidades. Y si ya pagamos al gas para que subsane las inestabilidades, la solar ya no está barata. Entonces, cuidado, cuidado que no sé yo si es muy sostenible en el tiempo ese abaratamiento. Tampoco, ni siquiera ese abaratamiento. Ya no te digo lo otro que vamos a hacer, que son temas puramente macro, pero ni siquiera el abaratamiento en términos de coste energético creo que es ahora cierto. De hecho, bueno, nos estamos llevando todos pues un sustito en la factura de la luz de los últimos meses porque los servicios de ajuste se han disparado. Bueno, y los servicios de ajuste están entre ellos para pagar las inestabilidades que genera la solar y que no tener más apagones. Sobre el modelo macro, sobre si esto es sostenible, pues sinceramente creo que no. Estamos en un momento, como tú contabas, o como estaba comentando yo también antes, dulce macroeconómicamente, con unos costes de deuda relativamente baratos, en comparación, sobre todo Europa, en comparación con Estados Unidos, que no están tan así. Una capacidad de financiación que parece casi infinita, pero estamos empezando a ver ya en los mercados de deuda cosas complicadas. Estamos empezando a ver que incluso Estados Unidos empieza a tener algunos momentos de subastas de deuda, algunas subastas de deuda que dices, uy, no hay tanta demanda como pensábamos antes. Y eso pues puede indicar que efectivamente hay una sobresaturación de deuda pública en el mercado, y esa sobresaturación pues implica que los costes de financiación se van a empezar a incrementar. Y pues Estados Unidos, curiosamente, que podría ser el canario en la mina, curiosamente nunca lo ha sido, siempre es otro. Pero ahora Estados Unidos es el canario en la mina, y nosotros estamos mirando a Estados Unidos como, ay, estos pobrecitos es que no saben manejar sus finanzas públicas, es que nosotros tampoco. Cierto es que los desbarajustes financieros que ha generado en los últimos años Estados Unidos, precisamente por tener dólar, pues han sido mucho mayores que los nuestros, incluidos los de España. Pero ni era sostenible el modelo Biden-Trump, aquí da un poco igual, el modelo de tirar deuda pública para crecer, ya sea con bajadas de impuestos o con subidas de gastos, no es sostenible, y el nuestro tampoco lo es. Y en ese sentido, pues como te estaba diciendo, pues quizás sí, o como tú mismo estabas diciendo, pues sí, estamos viendo de prestado, estamos incrementando mucho algunas partidas del PIB, pues única y exclusivamente al calor de una deuda que quizás se va a acabar más pronto que tarde. Pero, y luego esta gráfica, que al final no la hemos enseñado, pues es una gráfica donde quizás más pues da una información mucho más real de dónde se encuentra España en comparación con Europa. ¿Dónde está España en el crecimiento de PIB per cápita entre 2019 y 2024? Y pues ¿dónde están el resto de países? Aquí ahí está Irlanda, que siempre hay problemillas con los datos de Irlanda, sí, por el PIB, y hay que ajustarlo. Pero bueno, quita Irlanda de ahí, no importa. O sea, mira Croacia, mira Polonia, mira Bulgaria, y puedes decir, bueno, es que todos esos países son pequeños, y pues bueno, pues muy bien, pero todos esos países están creciendo bastante más que nosotros. No, y ahí está el caso de Grecia, ¿no?, que mencionaba antes, con un crecimiento del 12,5%, que bueno, tiene algunas características más o menos similares a las de España, y si no nos vamos a Portugal con un 5%, que tampoco es para echar cohetes, pero desde luego frente al 3,1% pues es bastante más. Y claramente aquí estamos por debajo de la Unión Europea, ya lo he enseñado antes en las tablas, sí, pero aquí se queda bastante claro que locomotora como tal no está tan claro. Y bueno, luego también hay otro factor a tener presente, que esto se suele omitir en los análisis, y es, claro, en el periodo 2019-2024 está el COVID, que eso, bueno, hasta cierto punto podemos decir que nos afecta a todos por igual, o incluso a algunos países un poco más, como puedan ser los que estén más volcados al turismo, como España, pero que una vez termina el COVID, eso, digamos, a medio plazo se tiende a diluir, y los que hemos caído de más tenderemos a crecer de más, pero también hay otro factor durante esos años, que es la guerra en Ucrania. Y obviamente la guerra en Ucrania no nos afecta a nosotros igual de lo que afecta a Alemania, a Austria, a Finlandia, a Estonia, a República Checa, etcétera, ¿no? Es decir, hay países que están estructuralmente en Europa mucho más afectados por esa ruptura comercial con Rusia, por ese corte del suministro de la energía barata de Rusia, etcétera, de lo que puede estar España. Y claro, ese shock exógeno, si lo queremos llamar así, que ha afectado a una parte de Europa y que hace que sus resultados sean tan claramente malos frente a los de España, no es un mérito de España, es un demérito o una mala suerte, una mala fortuna, si lo queremos, de esos países. En parte mala fortuna, en parte también hemos hablado de los malas decisiones políticas, sí, pero bueno.
malas decisiones en el mercado energético. Que era una apuesta razonable de no haberse producido la guerra en Ucrania. Es decir, si se mantienen buenas relaciones comerciales con Rusia y un ambiente más o menos pacificado, pues abastecerte de energía barata de Rusia, que al final Alemania era eso, mucha retórica ecologista de cierre nucleares, pero importo gas a mansalva barato de Rusia, pues que eso tenía cierto sentido. Claro, si tú cierras nucleares y luego te dejas de abastecer de gas barato de Rusia, pues te quedas solo con fuentes de energía caras en un modelo muy intensivo de energía, ¿no? Pero bueno. Que además les afecta mucho más a ellos que a nosotros porque Alemania sigue siendo un país industrial. Claro. Y bueno, España algo de país industrial sigue siendo, pero bueno, en términos proporcionales, sí, mucho menos que Alemania. Entonces, claro, que Alemania esté en menos 0,2% de crecimiento de PIB, se puede entender dadas las circunstancias que no nos han afectado tanto a nosotros y que además por estructura económica afectan menos a España. Pero otro tema que quería sacar y es... antes ¿quieres quitar ya las gráficas, Juan? Sí, lo podemos quitar. Porque yo creo que están ya todas las que quería enseñar. Me quedaba una, que era la de la renta bruta disponible, que la ha sacado el Banco de España, pero bueno, ese sí que lo comentamos. Antes has mencionado que, bueno, pues si se empieza a encarecer el coste de la deuda, pues eso nos afectará, pero también es verdad que uno de los beneficios que está teniendo el que crezca el PIB, frente al PIB per cápita, que casi no crece, el PIB sí, es que esto está diluyendo también la responsabilidad del repago de la deuda pública entre un mayor número de personas, o dicho de otra manera, la ratio deuda pública entre PIB está bajando, en parte porque crece el PIB, en parte por la inflación, pero en parte también por el crecimiento real. Y eso es positivo porque mejora nuestra solvencia. De hecho, el déficit público también, pues, bueno, entre subidas de impuesto encubiertas, progresividad en frío, mayor población que está trabajando, por tanto, mayor recaudación. Si el gasto público lo incrementas, pero no lo incrementas tanto, etcétera, pues vas de esa manera cuadrando las cuentas sin necesidad de recortes del gasto, y eso lleva a que a corto plazo la solvencia de España probablemente sí sea mejor a la de hace 10 años. Otra cosa es el problema de las pensiones al que nos vamos a enfrentar en 20 o 30 años, pero que eso incluso podrías decir que la inmigración a ese plazo te lo maquilla, aunque te lleva a aplazar pues la hecatombe más adelante, ¿no? Entonces, digo esto porque que te aumente el PIB por aumento de la población, algunos beneficios sí tiene y no hay que desmerecerlos. Sí, totalmente. Luego, tú has hablado también antes de calidad de la inmigración y eso a veces también importa para saber si el ratio de deuda pública per cápita va a caer, pero cómo de pagable es o no pagable es complicadito también. En España no tenemos datos desagregados en la seguridad social, no podemos hacer este mismo análisis que se ha hecho en Dinamarca o que se ha hecho en Holanda sobre la aportación de los inmigrantes dependiendo del país de origen y también sus hijos, la segunda generación, y cuánto aportan a las arcas del Estado. Yo no quiero decir que aportar a las arcas del Estado tenga que ser necesariamente lo mismo que aportar a la sociedad. Se puede aportar a la sociedad sin aportar a las arcas del Estado. Hay que dejar eso muy, muy claro. Pero cierto es también que en una economía con un Estado, pues elefantes, que son los estados actuales, puede ser un buen proxy. No es tampoco el mejor proxy posible. Uno puede trabajar en una empresa en economía sumergida y ser socialmente a proporcionar bienes y servicios a los demás sin proporcionárselos al Estado. Pero bueno, en cualquier caso, para la sostenibilidad de las cuentas públicas pues necesitas que paguen impuestos. Si no, aquí no hay posibilidades. Aquí no hay... O sea, si no pagan impuestos, lo siento, pero... Importar pasivos netos para el Estado es un suicidio financiero, ¿no? Eso es. Y en Dinamarca y en Holanda ya han visto que, bueno, que los países que se llaman MENA-PT, que son básicamente norte de África, Oriente Próximo, Pakistán y Turquía, son netamente pasivos fiscales durante toda la vida. Esto es lo interesante, porque muchos de nosotros somos activos fiscales en nuestra edad media, vamos, y somos pasivos fiscales cuando tenemos menos de 15 años y somos pasivos fiscales cuando tenemos más de 65. Más o menos, cada persona será un mundo, pero más o menos esas son las cifras. Pero claro, si tienes a alguien o importas gente que va a ser pasivos fiscales siempre, no solamente no estás solucionando el problema de la deuda pública, sino que más bien lo estás empeorando. Lo que pasa es que a lo mejor empeoras, claro, en la deuda pública también cuenta el
el perfil o el calendario de pagos, ¿no? Entonces, en el corto plazo el calendario lo puedes mejorar porque es gente que no está devengando derechos futuros, pero que todavía no son exigibles, y en cambio sí está pagando impuestos, con lo cual, si lo quieres decir así, en términos de caja, estás mejorando a costa de generar una bomba futura, pero que esa bomba futura tampoco lo perdamos de vista, porque es verdad que las pensiones, por ejemplo, las pensiones devengadas son un pasivo del Estado, pero es un pasivo hasta cierto punto sui generis porque hay un grado de tolerancia jurídica y social mucho mayor con impagarlo. Entonces, si dentro de 30 años se hiciera una reforma, que no es improbable que se haga, que dijera, oye, bajamos las pensiones un 20%, entonces todos estos que hemos metido y que han devengado una serie de derechos superiores a lo que han pagado, a lo mejor ya el saldo sale positivo porque les hemos recortado ese 20%, ¿no? Está bien, pero no creo que sea lo mejor engañar a la gente para claro, mejorar las cuentas es públicas del Estado, pero sí, te entiendo. Entiendo que el mercado eso también lo tiene en cuenta. Cuando dice, oye, a corto plazo me evitas un marrón y a largo plazo ya veremos cómo te lo arreglas, que no necesariamente conduce al impago, porque ya sabemos, al impago de los bonos, porque ya sabemos que eso hay muchas formas de pues eso, pastelearlo, ¿no? Pero otro punto relacionado con esto, ¿no? Que antes lo hemos mencionado, pero creo que es muy importante también enfatizarlo. Que aumente la población puede tener ciertos beneficios, como por ejemplo diluir el coste de la deuda pública, con los matices que hemos mencionado, pero también tiene, si lo queremos decir así, externalidades negativas o otros efectos indeseados, sobre todo si tienes un mercado que no es fácilmente adaptable a ese incremento tan rápido de la población, ¿no? Políticamente se pueden generar cuellos de botella que hagan subir ciertos precios que son muy críticos para el bienestar de mucha gente, como por ejemplo el precio de la vivienda o también la saturación de servicios que directamente no tienen precio, como los servicios públicos. Entonces, si metes muchísima gente y no incrementas proporcionalmente la oferta, pues lo saturas. Entonces, claro, el crecimiento del PIB, decíamos antes, claro, si miramos el PIB per cápita no crece tanto, y si miramos el consumo per cápita decrece, y si miramos el consumo público crece, pero no sabemos cuál es la calidad de esto. Vale, pero es que además hay otras cosas que no se están midiendo aquí que todavía merman más el bienestar de la gente, como es el deterioro de la calidad de los servicios públicos, por mucho que gastes más, por el aumento de las listas de espera o incluso la masificación de las clases, etcétera. Y luego, sobre todo, el encarecimiento de la vivienda. Claro, si tú metes y vas metiendo 300.000, 400.000 personas nuevas cada año que se concentran en gran medida en grandes ciudades y no permites que se construya o encareces la construcción o dificultas la construcción, se te encarece la vivienda y la gente dice, no, es que ya no es que el consumo discrecional lo esté reduciendo, sino, como decías antes, es que el porcentaje de mi renta disponible que va a pagar la vivienda, ya sea en letra de hipoteca o en alquiler, cada vez es mayor. Por tanto, yo vivo peor. Claro. Sí, en el caso de la vivienda es paradigmático. También tenemos un informe que hemos publicado sobre vivienda en el Centro Ruth Richardson, por si alguien se quiere pasar a echarle un vistazo, donde vemos que efectivamente crecen un montón los hogares y bueno, pues van creciendo hogares y no crecen la producción de esos hogares, no crece la construcción, pues estamos fritos, sobre todo en las grandes ciudades. Entonces, bueno, esa inmigración puede generar tensiones en submercados, como el de la vivienda o el de los servicios públicos, que no crecen porque están creciendo las pensiones y todo el dinero se va para el gasto en pensiones, y cada vez partes más grandes del presupuesto vía impuestos, ya no cotizaciones sociales, se van hacia las pensiones, por lo tanto cada vez queda menos de ese pastel del gasto público para los servicios públicos o para el resto de servicios públicos. Por lo tanto, claro, pues te generan problemas graves. Y luego, pues quizá un pequeño apunte también a lo que decías antes, Juan, de si de verdad algunos tipos de inmigración son pasivos fiscales durante toda su vida, significa que incluso aunque tengan un trabajo, si el trabajo es un trabajo de baja cualificación, pagan pocos impuestos, y si por otro lado están recibiendo las 1000 ayudas sociales que hay en España, pues es muy posible que sigan siendo un pasivo fiscal a pesar de estar en el mercado de trabajo y a pesar de mejorar los ratios per cápita de deuda, pero no necesariamente mejorar a largo plazo la sostenibilidad de la deuda. De hecho, si de verdad es un pasivo fiscal toda la vida, que habría que ver si en España lo son, que no lo sabemos porque no sueltan los datos, pero si realmente lo son, en ese caso está empeorando la situación macroeconómica de España también, porque la sostenibilidad de la deuda va peor, no va mejor. Claro, pero bueno, lo que decía antes, que hay formas también habría formas de remediar. Sí, eso también. Le puedo decir, oye, si usted
quiere entrar aquí, de golpe este pago único que compensa la diferencia esperada en su aportación a las arcas públicas, o tiene un recargo en la seguridad social o en los impuestos que paga para compensar. Viene de fuera y en términos promedios son pasivos fiscales, pues ajustamos para que la diferencia se dé, o directamente le recortamos a futuro, ¿no? Es decir, le engañamos hoy prometiéndole unas cosas que luego no vamos a cumplir. Yo no sé si políticamente ibas a poder vender que si has venido de fuera no vas a cobrar pensión o vas a cobrar menos pensión. Pero bueno, es una solución, ¿eh? Y yo estoy de acuerdo con eso. No, sí, vamos a ver, políticamente no, o sea, eso no lo vendes, eso lo haces, y además probablemente cuando lo hagas se paguen menos pensiones a nacionales y a extranjeros, no solo a extranjeros, pero bueno, si reduces lo suficiente la pensión, a lo mejor la aportación de los extranjeros ya no es tan negativa. Bueno, en cualquier caso, con esto lo que quería decir es que antes hablábamos de percepción ciudadana. A mí esto de la percepción ciudadana bueno, nunca me convence o nunca me ha convencido mucho en el sentido de una economía se puede estar saneando en un momento en el que la cosa está muy mal y la gente percibirá que está muy mal cuando la economía cada vez está mejor, ¿no? Entonces, claro, apelar a las percepciones frente a los datos en crudo o objetivos que indican una mejoría, pues siempre me ha parecido un poco tramposo o engañoso. Pero es verdad que en el contexto actual yo creo que sí tiene cierto sentido apelar a ello, porque por un lado nos están diciendo que España va como un cohete. Esto es algo similar a lo que decía hace más de 20 años Aznar del España va bien, pero en ese momento, aún incluso con burbuja, es decir, que no iba fundamentalmente bien, pero el PIB sí crecía, ahí sí se percibía una sensación de bonanza y de mayor bienestar, basado en deuda, pero bueno, había un consumo exagerado, etc. Hoy no. Hoy se percibe, especialmente en cierto grupo de la población, porque aquí sí que habría que separar pensionistas y población joven, pero sobre todo entre los jóvenes, se percibe una situación de cada vez más carestía, privación y de peores expectativas vitales, que es todo lo contrario, insisto, de lo que se percibía. Luego ya se vio que no iba a ser así, pero se percibía en 2003-2004, que era, bueno, aquí en una generación vamos a atar a todos los perros con longanizas y sin necesidad de deuda, ¿no? Entonces, yo creo que hoy sí tiene cierto sentido plantearse cómo puede ser que nos digan que la economía va como un cohete y, por otro lado, que amplios sectores de la población, incluso votantes del gobierno, te digan la economía va muy bien, pero hay que hacer algo porque cada vez la gente vive peor, ¿no? Que es un poco esa desconexión total. Y claro, lo que has explicado es que el consumo per cápita está cayendo y luego ciertos bienes esenciales como la vivienda se están encareciendo por el modelo de crecimiento que estás apoyando, que es inmigración masiva sin permitir construir, pues claro, yo creo que eso, vuestro informe más lo de la vivienda, que también habéis tratado en otras ocasiones, explica muy bien el cuadro que estamos teniendo hoy. Y si ya le añadimos el problema de las pensiones futuro, pues el cuadro que tendremos en el futuro. Que también tenemos otro informe varios informes sobre las pensiones, por si alguien le quiere echar un vistazo. Nos ha dado tiempo los 7 meses que llevamos en activo, nos ha dado tiempo a hacer unos cuantos informes. Pero bueno, sí, o sea, al final el problema grave de España, creo, ahora mismo a nivel macroeconómico y con esa especie de choque, ¿no? que veíamos constante entre la percepción de la gente, es que en momentos de expansión económica, típicamente los problemas económicos de la gente pasan a un segundo plano. No digo que desaparezcan, porque las cifras están ahí, uno ve las encuestas del CIS al pasado y, oye, la gente se queja de crisis económica también en 2004, pero no tengo la cifra en la cabeza, pero en vez de ser el 25% de la gente que lo nombre entre las 3 primeras, mejor lo nombran el 10%. Lo raro es que en momentos de expansión económica, y sí estamos en un momento de expansión económica, citen como problemas la crisis, el no llegar a fin de mes, el no poder consumir, el no poder ir al supermercado, está todo caro, cosas así, ¿no? Entonces, pero claro, pero Dani, perdona, esto también podría estar causado, y esa será la excusa que utilice el gobierno, por la desinformación, las mentiras de los medios de comunicación que terminan como alterando las percepciones de la gente. Pero lo que pasa es que esto también es una percepción mía, pero si uno escucha a votantes del PSOE, especialmente jóvenes, ¿no? Porque pese a que la fuerza política mayoritaria entre los jóvenes es Vox, sí que hay mucha gente joven que vota al PSOE, que por un lado te compra el discurso oficialista de las cosas van estupendamente porque las cifras así lo demuestran, pero por otro lado te dicen hay que hacer algo con la vivienda porque es imposible acceder a una vivienda, claro. Los sueldos, a pesar de que han subido el salario mínimo, siguen estancados y no hay ninguna expectativa de progresión. Entonces, claro, si incluso los que no son propensos a creerse esa supuesta distorsión de la realidad que estarían elaborando los medios de comunicación
te reconocen implícitamente que su situación personal va muy mal y la de los que conocen también va muy mal, pues a lo mejor es que sí que hay un problema de desconexión entre lo macro y lo micro, ¿no? Claro, hombre, totalmente. De hecho, a ver, las encuestas del CIS son bastante, a ver, tendrán problemas con tezanos haciendo ahí cosas y todo, pero bueno, las encuestas del CIS, las preguntas son interesantes y están bien hechas. Otra cosa es que luego en la cocina hagan cualquier barbaridad, pero las preguntas son curiosas. Y se les pregunta cuál es el problema, cuando le preguntan a la gente qué piensa de la situación económica, les preguntan dos cosas. Le preguntan cuáles son los problemas de España y luego le dicen cuáles son tus problemas personales. Y ahí también se ve la desconexión clarísima. Hay mucha gente, sobre todo votantes más escorados a la izquierda, que les dicen, bueno, pues el problema económico no hay, pero personal sí. Personal sí tengo económico. Entonces ahí se ve en el rango donde colocan sus problemas personales y sociales la posible contaminación de medios de comunicación, que bueno, por otro lado, los medios de comunicación los tienen todos, sí. Tampoco... Bueno, ahí ya cada uno lo percibe de una manera, pero bueno, yo creo que ellos están, los medios oficiales, los grandes, no tienen mucho miedo porque suelen atacar, pues eso, lo que llaman pseudomedios o chiringuitos periodísticos, etcétera, y luego les preocupan mucho, claro, las redes sociales y demás, que eso es lo que no controlan en absoluto. Hombre, este espacio, ¿dónde? Este tipo de espacio, pues, bueno, no sé hasta qué punto les preocupará, pero sí es un claro ejemplo de espacio que no controlan y no controlarán, ¿no? Entonces, por ahí sí que pueden, pues, pensar que se está inyectando, sobre todo entre los jóvenes, que no miran los medios tradicionales, que ellos sí controlan, pues que se está inoculando ese mensaje catastrofista de que las cosas van muy mal. Pero bueno, es que, insisto, en muchas magnitudes. De hecho, no sé si tenéis el dato, pero si desagregáramos, como decías, el consumo per cápita entre los jóvenes y demás, veríamos que eso es todavía más desastroso, calamitoso, ¿no? Entonces, claro, que la economía te crezca y que tengas un grupo poblacional tan amplio. No estamos diciendo que aleatoriamente algunos ganen y otros pierdan, sino que las pérdidas se concentran en un grupo poblacional concreto. Y además, de manera muy intensa, pues claro, algo está pasando estructuralmente que redistribuye esa escasa renta adicional que se está generando per cápita desde los jóvenes a los no tan jóvenes y obviamente ahí hay un motivo legítimo de queja. Sí, estaba intentando sacar, lo tenemos en el informe de las pensiones, pero no lo tengo ahora mismo delante y no me sé el dato. Pero lo que sí sé es que pues la única partida que crece, o sea, perdón, el único que incrementa su nivel de consumo, el único grupo etario que incrementa su nivel de consumo son los mayores de 65 años. Pero vamos, esto ya también no es una cosa de los últimos, desde el año 2008. Si un grupo, por lógica, ¿no? Si un grupo tan cuantioso como el de los mayores de 65 años aumenta su nivel de consumo y en promedio el consumo privado te cae un 0,2%, eso significa que los menores de 65 lo han visto reducir bastante más de un 0,2%, ¿no? Aunque no tengamos el dato. Sí, claro. Y esas son las tensiones que se están generando clarísimamente. Voy a buscar el dato o lo pondré luego ahí en los comentarios de tu canal. Pero bueno, en cualquier caso, efectivamente, hay un efecto que llamas en estadística un efecto composición. Oye, pues estoy midiendo un grupo muy grande, pero dentro de ese grupo muy grande hay subgrupos y dentro de esos subgrupos pues puede estar pasando ahí de todo. Y el que está pasando de todo es lo que pues hemos hecho nosotros, también lo hemos hecho también inspirado mucho en John González, en ver, bueno, pues efectivamente quiénes son los ganadores y los perdedores en esta masiva redistribución que hace el Estado. Y si vemos la masiva redistribución del Estado, clarísimamente es de jóvenes a mayores. No hay grupo etario que salga beneficiado que salga beneficiado de la redistribución del Estado más allá de los mayores de 65 años. Entonces, claro, este es el gravísimo problema que tenemos a largo plazo en España. Y es que dentro de ese consumo privado de los jóvenes que cae, estamos incluyendo también el gasto en alquiler. Con lo cual, claro, si te está subiendo el gasto en alquiler, que eso te llevaría incluso a que subiera tu consumo privado, pero el consumo privado cae, el consumo privado de jóvenes distinto o excluyendo el gasto de alquiler, pues claro, ahí
no quiero pensar yo en cuánto se ha desplomado. Claro, que esta es otra de las trampitas que hacía Pedro Sánchez cuando decía, bueno, es que la renta bruta disponible de los hogares ha crecido un 9%, por lo tanto estamos mucho mejor que antes. Bueno, se le olvidó decir que en términos reales había crecido un 4%. Entonces, bueno, ya la renta bruta de los hogares había crecido bastante menos. Pero claro, la renta bruta disponible de los hogares, ¿qué hay? ¿Qué está metido ahí? Pues está metido, por ejemplo, los alquileres imputados, están metidos también las rentas de la propiedad, pero no están metidos los gastos, porque pues el gasto es un gasto que haces después de la renta, después de que te llegue el indicador, bueno, después de cómo se define el indicador renta disponible bruta. Luego ya lo gastarás, pero claro, si esa población que no tiene propiedad le transfiere una parte creciente de su ingreso a la población que sí tiene propiedad, en la renta bruta disponible aparece, pero en qué tienes después del pago de los alquileres no aparece. Por lo tanto, claro, hay alguien diciendo, bueno, sí, estoy gastando más, pero estoy gastando más en los alquileres. Y hay alguien que está diciendo, sí, estoy ingresando mucho más, pero estoy ingresando más de los alquileres. Que curiosamente también coincide mucho con la propia redistribución que ya hace el Estado mediante el sistema de pensiones. Por lo tanto, tienes un grupo que está sacando mucho dinero de pensiones y además que está sacando mucho dinero, no creo que esto sea aposta ni mucho menos, creo que simplemente es fruto de, pues, del cortoplacismo, o incluso de pocas miras de los propios gobernantes, de una restricción en la construcción que tiene los alquileres en las grandes ciudades a niveles pues no vistos nunca. Pero y no solamente el alquiler, sino que hay que pagar entrada para pagar el alquiler. O sea, una cosa, vamos, como antes pagabas una entrada de un piso para vivir en el piso, ahora paga una entrada para el alquiler, una locura, por proteger a los débiles. Al final los débiles se quedan desamparados. Y luego, bueno, todas las otras variables que afectan al bienestar y que no estamos contabilizando, por ejemplo, esta, ¿no? La falta de estabilidad y de certidumbre en el hogar, porque tú puedes vivir de alquiler con una cierta previsibilidad de no me van a echar o no me va a subir mucho el alquiler, o si me quiero cambiar de vivienda voy a encontrar otra fácilmente porque a lo mejor tengo pareja o tengo hijos y necesito una casa más grande. Claro, con el mercado hecho unos zorros ya no es solo que el precio suba, es que no sabes, o sea, la incertidumbre que hay alrededor de tu posición en el hogar y en tu estatus social, digamos, es mucho mayor. Y todo eso ni es fácil de medir, ni se está midiendo, pero que obviamente también influye en la percepción de bienestar de la población, más allá de si pueden consumir un 5% más o un 5% menos. Una de las cosas que hacíamos en el informe de la vivienda era ver el porcentaje de pobreza en función de si alquilabas o no alquilabas. Y resulta que alquilar es uno de los mejores predictores de pobreza que hay ahora mismo en España, ¿no? Si alquilas, es muy probable que seas pobre. Un tercio de la población que alquila termina siendo pobre. Lo digo un poco también de memoria, no me sé el dato exacto. Y entre el resto de la población es muchísimo más bajo. Pero vamos, una cosa así como del orden del quizá el 5 o el 10%. Es decir, es una dicotomía brutal. Dicotomía que no se da en otros países de Europa. Es decir, durante mucho tiempo nos habíamos quejado de que efectivamente en España invertíamos todo en el inmobiliario y que a lo mejor estar de alquiler era una buena opción. Pero claro, no es a lo que hemos llegado, por desgracia. A lo que hemos llegado no es a alquilar por voluntad de acumular activos financieros. Lo que hemos llegado es alquiler porque no te queda más remedio que alquilar, porque comprar está fuera de tus posibilidades y encima alquilar empieza a ser cada vez más o estar cada vez más fuera también de tus posibilidades. Una restricción brutal de cantidad de vivienda y un incremento brutal también de inmigrantes y de ayudas selectivas a la demanda de vivienda mientras impides la oferta de vivienda, que lo único que hacen es inflar los precios. Y todos aquellos que no tienen ayudas, lo único que hacen es tenerse que ir pues cada vez más fuera de las ciudades o directamente no poderse emancipar. La edad de emancipación de los jóvenes españoles sigue creciendo, están 30 años, pues el desastre de país que tenemos. No, y no solo eso, ¿no? Lo comentaba el otro día en el canal de Héctor Chamizo, que además justo hoy he subido la entrevista. Está habiendo una creciente degradación de los estándares de vivienda, es decir, que el mercado ahora ya no sea alquiler o compraventa de vivienda, sino alquiler o compraventa de habitaciones, es muy sintomático de que vamos subdividiendo exageradamente el espacio que hay disponible
para encontrar una habitación, ¿no? Y ya el siguiente paso, obviamente, es deteriorar la calidad de las nuevas construcciones para abaratar costes, pero no abaratar costes, porque puede haber costes regulatorios que no tengan ningún tipo de sentido, sino deteriorar la calidad mínima de una vivienda, cuyo punto final o extremo es el chabolismo, ¿no? Entonces, entre el hacinamiento y el chabolismo o deterioro de la calidad, claro, es que estamos ahí, ¿no? Y claro, eso de nuevo es un problema derivado de haber apostado por un modelo de crecimiento muy intensivo en importar personas. Cuidado, siendo yo partidario en principio de la inmigración, pero claro, si tú importas personas e impides construir o dificultar la construcción, estás generando un problema. Y si además, digamos que mantienes un entramado institucional que dificulta el crecimiento intensivo en productividad y te contentas con eso porque dices, bueno, como importo personas que se ponen a trabajar, el PIB me crece, recaudo más, puedo gastar más, puedo mantener a mis redes clientelares satisfechas, ¿para qué voy a innovar? ¿Para qué voy a cambiar la manera de gobernar o las reglas de juego? Pues estás condenando al país camufladamente con cifras macroeconómicas buenas. Y al final todos pobres, claro, que es el futuro que nos espera por suerte o por desgracia. Sobre las habitaciones hay una cosa también muy, muy apasionante de estudiar, que es qué ha pasado con el control de alquileres en Cataluña y cuál es el resultado de eso, porque estamos diciendo que el mercado de vivienda es un desastre en toda España, pero claro, es un desastre más fuerte, hay algunos desastres más desastres que otros. Uh-huh. Y Madrid funcionará muy mal, pero Cataluña funciona muchísimo peor. Y funciona mucho peor porque han impuesto una regulación de alquileres y, curiosamente, nos dicen, un quizá conocido nuestro, que está constantemente hablando de estos temas, Garzón, diciendo, bueno, que funciona, que los precios bajan. Y bajan, pues parece ser que sí. Es una cosa apasionante también de la estadística, cómo mentir con estadísticas. Uh-huh. Porque te dicen una estadística que es cierta, y se olvidan una vez más del efecto composición. Exacto. ¿Qué está pasando en el mercado inmobiliario, Cataluña en general, en Barcelona en particular? Es una cada vez menor cantidad de viviendas dentro del mercado regulado por alquileres. Por alquiler tradicional se llama, ¿no? Y lo que se está llevando todas esas viviendas es a otras modalidades. Ya sea alquiler de temporada, que en realidad no son alquileres de temporada, simplemente lo meten en un contrato como si fuera un alquiler de temporada, pero no es alquiler de temporada. Clarísimamente está habiendo una transferencia de modalidades de alquiler desde las reguladas a las no reguladas, que es lo que esperaría cualquier economista sensato, y el precio ahí evidentemente sí se está disparando. Pero claro, como hay un efecto composición, las viviendas que antes estaban ahí típicamente, en el alquiler tradicional, típicamente son las que ya les afecta el control de precios, es decir, las más caras. Por lo tanto, las más caras salen y como las más caras salen, lo que te quedas midiendo, lo que se queda dentro, clarísimamente son las más baratas. Por lo tanto, baja de precio. Y alguien te dice, funciona la regulación del alquiler. Te están haciendo trampas, te estás haciendo trampas a ti mismo al solitario. Clarísimamente hay un mercado destruido del alquiler en Cataluña, en toda España, pero en Cataluña particularmente, donde ya hasta alquilar una vivienda, una habitación, cuesta lo que costaba antes alquilar la vivienda entera. Es una locura, completa locura. Todo el mundo que tenga un pie en ese mercado sabe que está destruido el mercado. Pero curiosamente, hasta economistas nos están diciendo que no, que todo funciona bien, que ustedes sigan, aquí se está incendiando la casa, pero aquí no pasa nada. Una locura total, vamos. En fin, no sé, creo que visto el cuadro, visto el contexto dentro del que se enmarcan estos datos macro aparentemente, no aparentemente, datos macro positivos en sí mismos, el aumento del PIB y el aumento del empleo, y también podríamos hablar del aumento de los ingresos públicos que pues está reduciendo la necesidad de endeudamiento o la necesidad de emisión de déficit y por tanto de emisión de nueva deuda. Claro, pero esos datos se producen en un contexto que tiene pues unas características menos ilusionantes, como que pues eso, la calidad de vida promedio no está mejorando, sino que empeorando, incluso según las estadísticas oficiales, y luego todo aquello que no se mide o que midiéndose no se incluye ni se puede incluir en el titular, pues PIB o PIB per cápita, pues claro, ahí
puedes estar aumentando el PIB con un deterioro de los servicios públicos, puedes estar aumentando el PIB per cápita con un encarecimiento de la vivienda y generando exclusión social. Todo eso que no se puede incluir en la cifra en crudo, pero que sabemos, y no creo que nadie lo niegue, ni siquiera los más fervorosos partidarios del gobierno, que está pasando. Entonces, claro, si además a todo esto, ya lo decíamos antes, le añades el problema de las pensiones, que no es algo que esté estallando ahora, pero que sí estallará en el futuro, pues ya digo que el panorama, tanto presente como futuro, no es para echar cohetes. No sé si la economía va como un cohete, pero desde luego no estamos para echar cohetes y no parece que la gente cada vez esté viviendo, en términos generales, mucho mejor de lo que vivía antes, a pesar de todo el crecimiento económico que sí estamos experimentando. No sé si quieres añadir algo más a este directo. Pues no sé, yo quiero ser optimista y a veces me cuesta, pero bueno, supongo que todo lo malo se acaba en algún momento, así que hay pocos motivos, como tú estabas comentando, hemos comentado durante más de una hora, para ser optimistas con la economía española, pero bueno, esperemos un cisne negro positivo en algún momento. Sí, quizá la IA o cualquier cosa nos salve por un lado o nos condene por el otro, pero bueno, que en principio puede ser un vector de productividad muy, muy poderoso, ¿no? Hombre, los economistas nos llevamos quejando del efecto Baumol toda nuestra vida, es esa cosa que no incrementa la productividad en el sector servicios y el problema, el grave problema que es que no incremente ahí, y pues tiene muchas posibilidades de que la IA incremente la productividad del sector servicios, que es el sector donde no ocurría esto. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Pues muchas gracias, Dani, por esta hora y media de conversación sobre la economía española. Como ya os he comentado, Dani es profesor en la Universidad de las Hespérides. Yo mismo también soy profesor. De hecho, soy el decano de la Escuela de Grado de la universidad, responsable del diseño y la supervisión de muchos de los títulos de grado y de posgrado que se imparten en el área económica. Y bueno, si queréis estudiar en la Universidad de las Hespérides, con Dani, conmigo y con muchos otros profesores, también Santiago Calvo, que estuvo la semana pasada por aquí, y otros muchos, estudiar online, recordad, es una universidad online, pues bueno, estamos ahora en el periodo de matriculaciones para el siguiente curso académico que empieza en septiembre, los másteres más adelante, en octubre-noviembre. Pues bueno, tenéis la información, sobre todo de los programas económicos, grado en economía, grado en filosofía política y economía, que es un nuevo grado que vamos a estrenar este próximo curso, máster en economía y también doctorado en economía, que empezaremos este próximo curso. Podéis obtener toda la información en el enlace que tenéis en la caja de descripción del vídeo y también en el comentario destacado. Muchas gracias, Dani, y hasta la próxima. Gracias a ti, Juan. Un placer y muchas gracias también a todos vosotros por acompañarnos en este directo. Espero que hayáis disfrutado y sobre todo aprendido, y nos vemos en un próximo directo que también lo habrá en el mes de agosto, aunque sean vacaciones. Por aquí seguiremos trabajando. Hasta entonces.